Llevaba años limpiando los salones donde otros brindaban. Nadie la miraba, nadie la nombraba, hasta que un millonario tomó el micrófono, la señaló y comenzó a burlarse de ella en francés. Gran error, porque cuando ella abrió la boca, la sala entera dejó de respirar. El salón del Hotel Imperial Montecarlo era el tipo de lugar que le hacía creer a la gente que el dinero podía comprarlo todo. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales. Las mesas estaban vestidas con manteles que costaban más que el salario mensual de muchos. El sonido de las copas chocando entre sí se mezclaba con risas que no necesitaban ser genuinas para sonar perfectas. Era una gala benéfica, de esas donde los poderosos donaban lo que sobraba para sentirse buenos por una noche. Y en medio de todo ese brillo, Soledad Vargas pasaba su trapero por el piso de mármol del pasillo lateral, con los audífonos puestos y la mirada baja. Tenía 28 años, aunque había días en que su cuerpo sentía el doble. Llevaba 4 años trabajando con la empresa de servicios del hotel, siempre asignada a los eventos grandes, siempre en los márgenes, siempre invisible. No porque fuera tímida, no porque no tuviera qué decir, sino porque había aprendido, desde muy joven, que ciertas personas no están hechas para ser vistas en determinados espacios. Se lo había enseñado la vida a punta de golpes silenciosos, y ella lo había aceptado como quien acepta la lluvia, sin pedirla, sin poder detenerla. Lo que nadie en ese salón sabía era que Soledad Vargas hablaba 4 idiomas con fluidez: español, francés, inglés e italiano. Los había aprendido sola, con libros prestados, con audios descargados en un teléfono viejo, con la terquedad silenciosa de quien sabe que el conocimiento es lo único que no se puede quitar. Pero esa noche, eso no importaba. Esa noche era solo la chica que limpiaba. Camino Ríos, la coordinadora del evento, pasó a su lado sin mirarla y habló al radio. Necesito que el pasillo lateral esté impecable antes de las 9. El señor Marchetti llega en 20 minutos y no quiero ni una mancha en su camino. Soledad no levantó la vista. Apretó el palo del trapero y siguió. Había escuchado ese nombre antes. Renaud Marchetti, franco-argentino. Dueño de 3 cadenas hoteleras en América Latina y 2 en Europa. El tipo de hombre cuya sola presencia hacía que los gerentes sudaran frío y los meseros se acomodaran la corbata 2 veces seguidas. Había una foto suya enmarcada en la oficina del director del hotel, como si fuera un trofeo. A Soledad le tenía sin cuidado. Tenía cosas más importantes en la cabeza. Esa mañana había llamado al médico de su papá, don Esteban, y las noticias no habían sido buenas. El tratamiento que necesitaba costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. El doctor había sido amable, pero directo. Sin ese tratamiento la situación se complicaría más rápido de lo que esperaban. Soledad había colgado el teléfono, había respirado hondo en el baño de su casa, había dejado caer 2 lágrimas. Solo 2, porque no tenía tiempo para más, y luego se había puesto a trabajar. Esa era su vida. Llorar lo justo y seguir. Renaud Marchetti llegó a las 9 en punto, como si el tiempo le perteneciera también a él. Entró al salón con esa clase de seguridad que no se aprende en ninguna escuela. Se hereda o se compra. Saludaba con media sonrisa. El tipo de sonrisa que dice, sé que todos aquí quieren algo de mí. Lo rodeaban 3 asistentes, un fotógrafo personal y su hijo Nicolás, un joven de unos 30 años con la misma arrogancia del padre, pero sin el encanto que da la experiencia. El salón cambió cuando él entró. No de golpe, sino de esa manera sutil en que cambia la temperatura de una habitación cuando alguien abre una ventana. Las conversaciones se redirigieron. Las miradas lo siguieron. Los que querían algo de él ya estaban calculando el momento justo para acercarse. Soledad lo vio desde el pasillo lateral. Lo vio, y no sintió nada especial. Solo notó que caminaba como si el suelo le debiera algo. Siguió trabajando. La gala avanzó con esa lentitud dorada que tienen las noches de lujo. Discursos, aplausos, más copas, más risas. El maestro de ceremonias, un hombre de voz profunda que pronunciaba cada palabra como si fuera un regalo, fue cediendo el micrófono a distintos invitados de honor. Soledad ya había terminado el pasillo. Ahora recogía los últimos residuos cerca de la puerta lateral del salón principal, lo más discreta posible, lista para retirarse antes de que la gala alcanzara su punto más concurrido.
Fue entonces cuando Camino Ríos apareció a su lado, esta vez con cara de pánico contenido. «Soledad, necesito un favor urgente», murmuró, jalándola del brazo hacia un rincón. La mesera que debía pasar los canapés en la mesa principal se resbaló en la cocina. «Nada grave, pero no puedes seguir. Necesito que tú pases esa bandeja. Solo una vez. Son 5 minutos». Soledad parpadeó. «Yo soy de limpieza, señorita Camino. No de servicio». Lo sé, pero no tengo a nadie más ahora mismo. Por favor, te pago el doble de la hora extra. Solo pasa la bandeja por la mesa de Marchetti y ya». Había algo en la forma en que Camino lo dijo, esa mezcla de súplica y autoridad, que no dejaba mucho espacio para negarse. Soledad pensó en el tratamiento de su papá. Pensó en los 3 meses de salario que le faltaban. Pensó que 5 minutos no le cambiarían la vida, pero que el dinero extra sí podría ayudar aunque fuera un poco. Asintió en silencio. Camino le puso una bandeja en las manos y desapareció. La mesa principal era otro mundo. 8 personas sentadas con esa postura que da el dinero cuando lleva mucho tiempo instalado en el cuerpo. Conversaciones en varios idiomas. Risas medidas. Y al centro, como si el universo hubiera organizado los asientos solo para él. Renaud Marchetti. Soledad se acercó con la bandeja, la mirada hacia abajo, los movimientos precisos. Había visto suficientes eventos para saber que la invisibilidad era su mejor herramienta en ese momento. Ofreció los canapés al primer invitado, al segundo, al tercero. Nadie la miró, nadie le habló. Era exactamente lo que necesitaba. Pero cuando llegó al lado de Marchetti, algo cambió. El empresario levantó la vista de su conversación y la miró. No con interés, no con amabilidad. La miró de la misma forma en que se mira un objeto que aparece en el lugar equivocado. «Ah, regardez ça», dijo en francés, con una sonrisa que se dirigía a su hijo Nicolás. «Ils envoient maintenant les femmes de ménage servir à table. Les standards baissent vraiment. Ah, miren esto. Ahora mandan a las mujeres de limpieza a servir en la mesa. Los estándares realmente están bajando». Nicolás soltó una risa corta. Soledad no parpadeó. Siguió sosteniendo la bandeja. Por dentro, algo se tensó. Una cuerda vieja, muy apretada, que llevaba años aguantando. Marchetti tomó un canapé sin mirarla y continuó. «Elle ne comprend probablement pas un mot de ce que je dis. Regardez-la. Elle sourit comme si tout allait bien. Probablemente no entiende ni una palabra de lo que digo. Mírenla. Sonríe como si todo estuviera bien». Más risas. Ahora no solo de Nicolás. 2 invitados más, que entendían el francés, intercambiaron miradas cómplices. Soledad bajó la cabeza 1 milímetro más y apretó la bandeja con las 2 manos. Cualquier otra noche habría seguido. Habría terminado de pasar los canapés, habría regresado a la cocina, habría recogido sus cosas y se habría ido a casa a calentar la cena de su papá. Lo habría contado como una anécdota más de las muchas que guarda en silencio. Habría dormido con ese peso familiar en el pecho, ese que ya ni se siente porque lleva demasiado tiempo ahí. Pero esa noche no era cualquier noche. Esa mañana había llorado en el baño pensando en su papá. Esa tarde había contado el dinero que tenía guardado bajo el colchón y había calculado, por millonésima vez, que no alcanzaba. Esa noche había aceptado pasar una bandeja que no era su trabajo, porque necesitaba el dinero de las horas extra. Y ahora este hombre, este señor que nunca en su vida había limpiado nada, la estaba usando como chiste privado, en un idioma que creía que ella no entendía. Se equivocaba. Soledad entendía cada sílaba. Cada sílaba. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que nadie en esa mesa esperaba. El maestro de ceremonias se acercó a Marchetti con el micrófono inalámbrico en la mano y una sonrisa de relaciones públicas perfectamente ensayada. «Señor Marchetti, ¿nos regalaría unas palabras? Los asistentes están esperando escucharlo». El empresario se limpió las comisuras de la boca con la servilleta. Se levantó con esa lentitud de quien sabe que puede tomarse su tiempo y tomó el micrófono. El salón fue silenciando poco a poco. 200 personas girando hacia él. Cámaras del evento enfocándolo. Aplausos anticipados. Soledad seguía ahí, con la bandeja en las manos, sin poder retirarse porque Marchetti estaba bloqueando su camino hacia la salida lateral. Y entonces, él la vio.
La vio de verdad, por primera vez. No como un objeto, no como parte del mobiliario, sino como una audiencia involuntaria. Y en sus ojos apareció algo que Soledad reconoció de inmediato, porque lo había visto antes en otros hombres como él. Era la decisión de hacer un show. Marchetti sonrió hacia el salón y señaló a Soledad con un gesto teatral, como si acabara de recordar algo gracioso. Antes de comenzar, dijo en español, con ese acento mezclado que tenía entre Buenos Aires y París, quiero aprovechar para decir algo. Esta noche hablamos de responsabilidad social, de apoyar a los que menos tienen. Hizo una pausa, miró a Soledad de arriba abajo y continuó. Et parfois, la charité commence à la maison, n'est-ce pas, mademoiselle? Y a veces, la caridad empieza en casa, ¿verdad, señorita? Risas, muchas risas, de gente que entendía el francés, y de gente que no lo entendía pero reía porque él reía. Soledad sintió el calor subir por su cuello. La bandeja pesaba. Sus manos no temblaban, pero querían. Marchetti siguió, ahora completamente de cara al público, usando a Soledad como utilería de su discurso improvisado. Ces gens-là travaillent dur, je le respecte. Mais il y a des places pour tout le monde dans ce monde, et chacun doit rester à la sienne. Esta gente trabaja duro, lo respeto. Pero hay lugares para todos en este mundo, y cada quien debe quedarse en el suyo. El salón aplaudió. Dios mío. El salón aplaudió. Soledad miró al frente. Sus ojos encontraron, en el fondo del salón, a una mujer joven que no aplaudía, que tenía el teléfono levantado, grabando. Era Lucía Noel, una periodista que había entrado como invitada de un medio digital pequeño, y que en ese momento tenía la mandíbula ligeramente apretada y los ojos muy abiertos. Sus miradas se cruzaron por medio segundo. Y entonces Marchetti, sin saber lo que estaba desatando, sin imaginar siquiera que estaba cometiendo el error más costoso de su vida, se giró hacia Soledad, le extendió el micrófono como si fuera un chiste, y dijo, «¿O me equivoco, señorita? ¿Vous comprenez ce que je dis?» «¿Entiende lo que digo?» El salón soltó una carcajada. 200 personas esperando que la chica de la limpieza bajara la cabeza, sonriera nerviosa y siguiera su camino. Soledad miró la bandeja, miró el micrófono, miró a Renaud Marchetti directamente a los ojos, y algo en su interior, algo que había estado quieto, guardado, apretado durante 28 años de silencio, decidió que ya era suficiente. Puso la bandeja sobre la mesa más cercana, tomó el micrófono, y el salón, sin saber por qué todavía, comenzó a callarse solo. Hay momentos en la vida que duran apenas unos segundos pero que se sienten como toda una eternidad. Ese instante en que el mundo reduce su velocidad, en que el ruido se apaga solo, en que hasta el aire parece contener la respiración. Ese fue el momento en que Soledad Vargas tomó el micrófono. 200 personas mirándola. 200 personas esperando que se disculpara, que devolviera el micrófono, que se hiciera pequeña como se supone que debía hacerse. 200 personas que en su vida habían imaginado lo que estaba a punto de ocurrir. Renaud Marchetti sonreía todavía. Esa sonrisa ancha, segura, de hombre acostumbrado a ganar sin esfuerzo. Tenía la copa en la mano y el mundo en el bolsillo, y lo que veía frente a él era exactamente lo que siempre había visto cuando miraba a alguien como Soledad. Una chica joven, asustada, fuera de lugar. Se equivocaba en todo. Soledad respiró una vez, solo una. Lenta, profunda, como quien se prepara para algo que lleva mucho tiempo guardado. Y entonces abrió la boca. «Oui, monsieur Marchetti. Je comprends chaque mot que vous avez dit ce soir. Chaque phrase, chaque sourire, chaque insulte habillée en plaisanterie. Sí, señor Marchetti. Entiendo cada palabra que dijo esta noche. Cada frase, cada sonrisa, cada insulto disfrazado de broma. El silencio que cayó sobre el salón fue de esos que pesan, de esos que se pueden tocar. No fue gradual, no fue suave. Fue como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo. Marchetti dejó de sonreír. Su hijo Nicolás, que seguía sentado en la mesa principal, puso la copa sobre el mantel con un movimiento tan lento que pareció que su propio cuerpo no terminaba de creer lo que acababa de escuchar. Soledad no bajó la mirada. No la bajó ni un milímetro. Continuó, en español ahora, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Usted dijo, señor, que hay lugares para todos en este mundo y que cada quien debe quedarse en el suyo. Tiene razón.
Pero me pregunto si alguna vez se ha detenido a pensar cuántos de los lugares que usted ocupa fueron posibles gracias a manos como las mías. Una mujer en la tercera mesa se llevó los dedos a la boca. Un hombre mayor, cerca de la ventana, dejó de hablar a la mitad de una frase. Camino Ríos, desde el fondo del salón, sintió que las piernas le fallaban. Marchetti reaccionó. Era el tipo de hombre que nunca perdía la compostura en público, y no iba a empezar esa noche. Se acomodó el saco con un movimiento calculado y dio un paso hacia Soledad, con esa sonrisa nueva que no era amabilidad, sino advertencia. «Qué interesante», dijo, su voz bajando un tono, dirigida ahora no solo al salón sino directamente a ella. Una mujer con estudios de idiomas trabajando de empleada de limpieza. Eso habla más de sus decisiones que de sus capacidades, ¿no cree? Algunas personas rieron, nerviosas, incómodas, pero rieron. Soledad sintió el golpe. Claro que lo sintió. Era el tipo de comentario diseñado para destruir en público, para hacer que la persona atacada se derrumbara delante de todos y le diera al atacante exactamente lo que buscaba, la última palabra. Pero Soledad Vargas llevaba 28 años aguantando golpes mucho más duros que ese. «No tengo estudios de idiomas, señor Marchetti», respondió sin alterarse. «Los aprendí sola, con libros que conseguí prestados, con audios que descargaba de noche cuando el internet era más barato, con horas robadas al sueño porque de día había que trabajar. No tuve quien me pagara una academia en París ni una universidad en Europa». Pausa. «Lo que sí tuve fue voluntad. Y eso, con todo el respeto, es algo que no se compra». Lo que ocurrió en ese instante fue algo que ningún organizador de eventos habría podido planear. Una persona aplaudió, solo una, al principio. Alguien en las mesas del fondo, que después se supo era un empresario local, que había construido su empresa desde cero y que aquella noche estaba sentado entre gente que nunca lo haría sentir completamente parte del grupo. Luego aplaudió otra persona, y otra. No fue una ovación. No fue el tipo de aplauso ensayado que llenan esas noches de gala. Fue algo más incómodo, más real, más difícil de ignorar precisamente porque no era unánime, porque había gente que no aplaudía, que miraba a Marchetti esperando su reacción, y había otra que sí lo hacía y no podía evitarlo aunque quisiera. Marchetti vio todo eso, lo procesó, y en sus ojos apareció algo que muy pocas personas en su vida habían logrado poner ahí. Incomodidad. No ira, no todavía. Incomodidad, que en un hombre como él era infinitamente más peligrosa. Fue Nicolás quien rompió el equilibrio. Se levantó de la mesa, caminó hacia donde estaba su padre, y se plantó junto a él con esa actitud de quien cree que su apellido es suficiente argumento. «Ya estuvo bien», dijo mirando a Soledad con frialdad. «Creo que tienes trabajo pendiente». «Nicolás», murmuró Marchetti en voz baja. «No, papá, ya fue suficiente. Esta señorita se está tomando atribuciones que no le corresponden». Soledad lo miró. Era la primera vez que lo miraba directamente desde que había entrado al salón. Y lo que vio no la asustó. Lo que vio fue a alguien que nunca en su vida había necesitado ganarse nada, y que por eso no sabía cómo perder con dignidad. «Tiene razón», dijo Soledad, y por un segundo Nicolás creyó que había ganado. Pero entonces ella continuó. «Tengo trabajo pendiente. Lo mismo que tenía esta mañana cuando me llamó el médico de mi papá para decirme que necesita un tratamiento que cuesta lo que yo gano en 3 meses. Lo mismo que tendré mañana, y pasado, y el que sigue. No me da miedo el trabajo, señor. Me da miedo la injusticia. Y eso», señaló el micrófono que aún sostenía, «es lo único que no estoy dispuesta a limpiar en silencio». En el fondo del salón, Lucía Noel no había bajado el teléfono. Llevaba 6 minutos grabando sin parar, con esa concentración tensa de quien sabe que está frente a algo que no va a repetirse. Era periodista desde los 23 años. Había cubierto política, economía, eventos sociales, y tenía un olfato muy afinado para los momentos que importan. Esto importaba. Podía sentirlo en la forma en que el salón respiraba, en la forma en que nadie revisaba su teléfono, nadie pedía otra copa, nadie murmuraba al oído de su acompañante. 200 personas completamente presentes, completamente incómodas, completamente atrapadas entre la simpatía por esa mujer joven con el micrófono y el miedo al hombre que estaba frente a ella. Lucía conocía a Marchetti. No personalmente, pero sí de reputación. Sabía lo que podía hacer.
Sabía los recursos que tenía. Y sabía, con esa certeza fría del periodismo, que lo que estaba grabando podía tener consecuencias muy distintas, dependiendo de lo que ocurriera en los próximos minutos. Siguió grabando. Camino Ríos finalmente se movió. Cruzó el salón con pasos rápidos, la sonrisa profesional pegada en la cara como una máscara que no terminaba de quedarle bien, y llegó al lado de Soledad, con una mano extendida hacia el micrófono. «Soledad, por favor», susurró, sin que el susurro sonara suave para nada. «Devuelve el micrófono. Ahora». Soledad la miró. En los ojos de Camino había miedo. No por Soledad, eso quedó claro. Era miedo por ella misma, por su trabajo, por lo que Marchetti podría hacer con una llamada al director del hotel en la mañana siguiente. Y Soledad lo entendió. Lo entendió porque ella también conocía ese miedo. El miedo de quien sabe que puede perderlo todo y tiene muy poco con qué amortiguar la caída. Le entregó el micrófono. Camino lo tomó con las dos manos como si fuera un salvavidas, y se giró hacia el salón con una sonrisa que era pura desesperación controlada. «Disculpen la interrupción. Continuamos con el programa de esta noche. Señor Marchetti, por favor». Pero Marchetti no se había movido. Seguía mirando a Soledad, y en su mirada había algo nuevo. Algo que no era la incomodidad de antes ni la arrogancia del principio. Era curiosidad. El tipo de curiosidad peligrosa de los hombres poderosos cuando algo no sale como esperaban. Soledad recogió su cubeta del rincón donde la había dejado y se dirigió hacia la puerta lateral con pasos firmes. No corría. No miraba al suelo. Caminaba como quien acaba de hacer algo difícil y todavía no sabe si estuvo bien, pero sabe que no podría haber hecho otra cosa. El salón siguió su mirada hasta que desapareció por la puerta. Entonces el murmullo explotó. Todos hablando al mismo tiempo, en varios idiomas, con esa energía eléctrica que queda cuando algo inesperado sacude un lugar donde todo está calculado para que nada se salga del guión. Marchetti aceptó el micrófono que Camino le extendía y retomó su discurso. Habló de responsabilidad corporativa, de sus donaciones, de su visión para la región. Las palabras salían perfectas, ordenadas, construidas para impresionar. Pero algo había cambiado en el salón, y todos lo sentían sin poder nombrarlo exactamente. Era que 200 personas acababan de ver a alguien sin poder, sin apellido, sin dinero, plantarse frente a uno de los hombres más influyentes de la noche, y no haberse derrumbado. En la cocina del hotel, Soledad apoyó la espalda contra la pared de azulejos fríos y cerró los ojos. Le temblaban las manos. Ahora sí, ahora que nadie la veía, le temblaban sin control. Se las apretó entre sí y respiró, buscando ese centro quieto que su papá le había enseñado a encontrar cuando era niña y el mundo se ponía demasiado grande. Respira, Sole. El miedo es de adentro. El mundo es de afuera. Tú decides cuál manda. Don Esteban. Su papá. El hombre que le había leído cuentos en 3 idiomas distintos cuando ella tenía 5 años, no porque supiera que algún día le servirían de algo, sino porque le gustaba la música que hacían las palabras cuando cambiaban de forma. Soledad abrió los ojos. Sacó el teléfono del bolsillo y vio que tenía una llamada perdida del hospital. El estómago se le fue al suelo. Marcó el número con los dedos todavía temblando. Contestaron al segundo tono. «Señorita Vargas, gracias por devolver la llamada. Necesitamos hablar sobre el estado de su padre. Hubo una complicación esta tarde que...» Soledad no escuchó el resto de la frase. O sí la escuchó, pero las palabras llegaron como desde lejos, amortiguadas por ese zumbido que se instala en los oídos cuando el miedo se hace demasiado real. Se deslizó despacio por la pared hasta quedar sentada en el suelo de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos mirando el techo sin verlo. Afuera, en el salón, los aplausos del discurso de Marchetti llegaban apagados a través de la puerta cerrada. Adentro, Soledad Vargas apretaba los dientes para no llorar. No todavía. Todavía no. Lo que ella no sabía era que en ese mismo instante, en el salón que acababa de dejar, Renaud Marchetti había bajado el micrófono a la mitad de una frase. Había sacado su teléfono y le había enviado un mensaje a alguien. Un mensaje corto. 4 palabras. Averigua quién es ella. Y en el fondo del salón, Lucía Noel terminó de grabar. Guardó el teléfono en su bolso con cuidado y salió del hotel con paso tranquilo. Tenía una historia.
Una historia que en pocas horas, aunque nadie en ese salón lo supiera todavía, iba a cambiar todo. El pasillo trasero del Hotel Imperial Montecarlo era un mundo completamente distinto al salón de gala, sin candelabros, sin manteles de seda, sin el olor dulce de las flores importadas. Solo luz fría de neón, paredes de concreto pintadas de blanco, y el sonido lejano de la música del evento, filtrándose como un recordatorio de que había dos clases de personas en ese edificio: las que brindaban y las que recogían los vasos después. Soledad seguía sentada en el suelo de la cocina cuando la puerta se abrió. No era quien esperaba. Era Mirabel Torres, una compañera de trabajo, 42 años, madre de 3. La única persona en todo el equipo de limpieza que siempre le guardaba la mitad de su sándwich cuando Soledad llegaba tarde sin haber comido. Sole. Mirabel se agachó junto a ella sin preguntar nada todavía, solo poniéndole una mano en el hombro. «Te estaban buscando». «¿Quién?» «El gerente. Don Rodrigo. Está en su oficina con cara de que alguien le pisó el gato». Soledad cerró los ojos un segundo. La llamada del hospital todavía le zumbaba en los oídos. Las palabras del médico, complicación, observación, necesitamos hablar en persona, giraban en su cabeza como ruido sin forma. «¿Sabes qué pasó con tu papá?», preguntó Mirabel en voz baja. «Hubo algo esta tarde. No me dijeron bien qué. Tengo que ir al hospital en cuanto salga de aquí». Mirabel apretó su hombro con más fuerza. «Entonces, ve a ver al gerente. Aguanta lo que te diga. Y luego te vas directo con tu papá. ¿Escuchaste? Lo demás puede esperar». Soledad asintió. Se levantó del suelo limpiándose la falda con un gesto automático. Ese movimiento de quien está tan acostumbrada a levantarse que ya ni piensa en ello. Caminó hacia la oficina del gerente con los pies que le pesaban y la cabeza en otro lado. Rodrigo Peñalba llevaba 17 años administrando el Hotel Imperial Montecarlo, y en todo ese tiempo había desarrollado una habilidad particular, la de decir cosas muy desagradables con una voz completamente tranquila. Cuando Soledad entró a su oficina, él estaba de pie junto al escritorio, los brazos cruzados, la expresión de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando el momento de comunicarla. Camino Ríos estaba sentada en una silla frente al escritorio. No miró a Soledad cuando entró. «Cierra la puerta», dijo Peñalba. Soledad cerró la puerta. «Esta noche ocurrió algo que pone en una posición muy difícil a este hotel», comenzó Peñalba, sin preámbulos, sin la cortesía de pedirle que se sentara. Una empleada de limpieza interrumpió un evento de gala, tomó un micrófono sin autorización y confrontó a uno de nuestros invitados más importantes frente a 200 personas. «Ese invitado me humilló en público», dijo Soledad. «Eso no es lo que está en discusión. Para mí sí lo es». Peñalba la miró con esa expresión de paciencia calculada que usan las personas cuando quieren aparentar que son razonables. «Soledad, comprendo que fue una situación incómoda, pero hay formas correctas de manejar estas cosas. Hablar con tu supervisora, presentar una queja formal, seguir los canales apropiados. Lo que no se hace», su voz bajó un tono, «es tomar un micrófono en medio de una gala y montar un espectáculo». «¿Un espectáculo?», repitió Soledad despacio. «Así es como lo vio el señor Marchetti. Y así es como lo vemos nosotros». Silencio. Soledad miró a Camino, que seguía sin levantar la vista del suelo. Y en ese momento, entendió que Camino había llegado a esa oficina antes que ella, que había contado la historia. Y que probablemente no la había contado completa. «¿Y la hora extra que me prometió la señorita Camino a cambio de servir en esa mesa?», preguntó Soledad. Fue la primera vez que Camino la miró directamente. «Yo no prometí nada», dijo Camino, con una voz que sonaba ensayada. «Te pedí un favor como compañera. Eso fue todo». El golpe fue silencioso pero real. Soledad asintió muy despacio. No de acuerdo. Solo asintió, porque a veces asentir es la única forma de decir «entiendo perfectamente lo que está pasando aquí sin regalarte a nadie». Peñalba abrió un cajón, sacó un sobre y lo puso sobre el escritorio. «Aquí está tu pago de esta quincena. Completo, con todos los días trabajados. Pero a partir de mañana, tus servicios ya no serán requeridos en este hotel». El sobre estaba ahí, blanco, delgado, con el logo del hotel en la esquina. Soledad no lo tomó todavía. «¿Me está despidiendo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Estamos prescindiendo de tus servicios, por defenderme».
por no seguir los protocolos establecidos. Las palabras eran distintas. El significado era el mismo. Soledad tomó el sobre. Lo dobló sin abrirlo y lo guardó en el bolsillo de su delantal. «Está bien», dijo, y salió. Mirabel la esperaba en el pasillo con su cubeta y su bolsa, lista para irse. Cuando vio la cara de Soledad, no necesitó que le explicara nada. «¿Te corrieron?» «Sí. Esos...» Mirabel empezó a decir algo y lo cortó a la mitad. «¿Estás bien? Necesito ir al hospital. Yo te acompaño». «No, mira, tú tienes tus hijos esperando. Ve a casa. Sole». «Estoy bien», dijo Soledad, y esta vez lo dijo de una forma diferente. No como quien convence a otro, como quien se convence a sí mismo. «De verdad, voy a estar bien». Mirabel la abrazó sin pedir permiso, fuerte, de esas formas en que los abrazos no necesitan palabras porque ya dijeron todo. Soledad salió del hotel por la puerta trasera, la misma por donde había entrado esa mañana, la misma por donde siempre entraban y salían los que no tenían nombre en los salones de lujo. Afuera llovía. Por supuesto que llovía. El Hospital General Universitario quedaba a 40 minutos en autobús desde el hotel. Soledad los pasó de pie, aferrada al tubo metálico, mirando por la ventana empañada sin ver realmente nada. La ciudad pasaba como un sueño borroso, luces, gente, movimiento, todo ajeno a lo que cargaba por dentro. Don Esteban Vargas llevaba 8 meses internado en ciclos. Entraba, mejoraba un poco, salía, recaía, volvía a entrar. Era un hombre de 65 años, que había trabajado toda su vida como maestro de escuela en un pueblo pequeño, que había leído más libros de los que Soledad podría contar, que sabía cocinar 3 platos y cantar 4 canciones, y que en ningún momento de su existencia había pedido más de lo que necesitaba. La enfermedad llegó sin avisar, como llegan las peores cosas. Y desde ese día, Soledad había reorganizado su vida entera alrededor de un solo objetivo: mantenerlo con el mejor cuidado posible durante el mayor tiempo posible. Por eso limpiaba hoteles. Por eso aceptaba turnos dobles. Por eso había aprendido idiomas de noche cuando el cuerpo pedía dormir. Porque el conocimiento no pesaba, no ocupaba espacio, no costaba nada que no fuera tiempo y determinación. Y porque algún día, aunque no supiera exactamente cómo, iba a servirle para algo más. Esa noche, sentada en el autobús con el sobre del hotel en el bolsillo y la lluvia golpeando el vidrio, Soledad pensó en todas las veces que había imaginado ese algún día. No había imaginado que llegaría así. El médico que la recibió en el hospital se llamaba Armando Fuentes. Era un hombre joven con ojeras permanentes y una forma de dar malas noticias que intentaba ser delicada sin del todo conseguirlo. «Su papá tuvo un episodio esta tarde», explicó, con la carpeta abierta frente a él. «Una arritmia. Lo controlamos. Está estable ahora, pero nos preocupa la tendencia. Necesitamos ajustar el tratamiento». «¿Qué implica eso?». El doctor Fuentes miró la carpeta un momento antes de responder. «El medicamento que necesita para la arritmia no está cubierto por su seguro actual. Hay una alternativa más económica, pero tiene efectos secundarios más fuertes y es menos eficaz a largo plazo». Soledad conocía esta conversación. La había tenido en distintas versiones durante 8 meses. Siempre llegaba al mismo punto. Había una opción buena y cara y una opción barata y menos buena. Y siempre le tocaba a ella encontrar la manera de pagar la diferencia. «¿Cuánto cuesta el medicamento que necesita?». El doctor dijo la cifra. Soledad no cambió la expresión. Pero por dentro algo se apagó por un segundo, como una luz que parpadea. Acababa de perder su trabajo. Tenía lo que quedaba en el sobre del hotel y sus ahorros, que no eran muchos. El tratamiento costaba más del triple de lo que tenía. «¿Puedo verlo?», preguntó. «Está descansando, pero sí». Don Esteban Vargas dormía con esa paz particular de quienes llevan mucho tiempo cansados. Tenía el cabello completamente blanco, las manos sobre la cobija, la respiración lenta pero regular. En la mesita de noche había un libro abierto boca abajo, una taza de té fría y una foto pequeña en marco de madera. En la foto estaban él y Soledad. Ella tendría unos 10 años, los dos en la plaza de su pueblo natal, los dos riendo de algo que ya ninguno recordaba exactamente, pero que en el momento debió haber sido maravilloso. Soledad se sentó en la silla junto a la cama sin hacer ruido. Lo miró, y permitió que la guardia que había mantenido durante toda la noche, durante la gala,
durante la oficina del gerente, durante el autobús bajo la lluvia, se bajara por completo. Las lágrimas llegaron sin permiso, como siempre llegan las verdaderas. No lloró con sonido. Lloró de esa forma silenciosa que aprendes cuando vives con alguien enfermo y no quieres asustarlo, cuando aprendes que el dolor también puede ser discreto. Solecita. La voz de su padre era suave, rasposa por el sueño. Soledad se limpió los ojos rápido. Creí que dormías, papá. Te escucho respirar distinto cuando algo está mal. Don Esteban la miró con esos ojos oscuros que no habían perdido ni un gramo de su lucidez. Siempre te escuché respirar distinto. Soledad intentó sonreír. Estoy bien. No me mientas, mi niña. Soy tu papá. Esas 4 palabras. Soy tu papá. Tan simples, tan absolutas, tan capaces de romper cualquier fortaleza. Soledad se dobló hacia adelante, apoyó la frente en la orilla de la cama y lloró de verdad. Con sonido esta vez, con todo lo que había aguantado durante horas, la humillación del salón, el frío del suelo de la cocina, la traición de camino, el sobre en el bolsillo, la cifra que el médico le había dicho. Don Esteban puso su mano, lenta y temblorosa, sobre la cabeza de su hija. No dijo nada. No hacía falta. Cuando Soledad se calmó, cuando la tormenta pasó y quedó ese silencio limpio que viene después, su papá habló. Cuéntame. Y ella le contó. No todo. No lo del hospital ni lo del dinero. Porque eso era un peso que no estaba dispuesta a ponerle encima. Pero sí lo del salón, lo de Marchetti, lo del micrófono, lo de responder en francés. Don Esteban la escuchó sin interrumpirla, con esa paciencia de maestro que sabe que las historias necesitan su propio tiempo. Cuando Soledad terminó, su papá guardó silencio un momento. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. ¿Y cómo se vio su cara? Soledad soltó una risa corta, de esas que aparecen en el medio del llanto y saben a alivio. Como si hubiera visto un fantasma, papá. Bien. Don Esteban asintió con la cabeza con esa solemnidad suave que le era tan propia, porque eso fue exactamente lo que vio, el fantasma de todo lo que no le dejaron ser a su abuela, a su madre y a ti. Y eso, Soledad, no tiene precio. Ella tomó su mano entre las suyas. Mañana resolvemos lo demás, dijo él como si supiera, como si pudiera leerle la mente. Esta noche solo descansa. Soledad no le preguntó cómo sabía que había algo que resolver. Solo apretó su mano. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, un video estaba comenzando a circular. Lucía Noel lo había publicado hacía menos de 2 horas. 4 minutos y 37 segundos grabados desde el fondo de un salón de gala, sin editar, sin filtros, sin texto superpuesto. Solo una chica joven con una bandeja en las manos, un empresario con un micrófono y un momento de verdad que nadie había planeado. En el título, Lucía había puesto una sola línea. Creyó que ella no entendía francés. Se equivocó. En 2 horas tenía 80.000 reproducciones. Y seguía subiendo. Soledad no durmió en el hospital. Se quedó en la silla junto a la cama de su papá, hasta que el amanecer empezó a colarse por la ventana en franjas delgadas y anaranjadas. Don Esteban dormía con tranquilidad. Ella lo miraba respirar y usaba ese ritmo como ancla para no hundirse en los pensamientos que la jalaban hacia abajo. Sin trabajo, con deudas, con un tratamiento que no podía pagar. 3 realidades, todas ciertas, todas aplastantes. A las 6 de la mañana sacó el teléfono para calcular lo que le quedaba en la cuenta. Y fue entonces cuando vio las notificaciones. Primero pensó que era un error, luego que era otro teléfono. Luego que estaba leyendo mal los números porque no había dormido. Pero no, los números eran reales. El video de Lucía Noel tenía 1.200.000 reproducciones. En una noche. Soledad se levantó de la silla despacio. Salió al pasillo del hospital sin hacer ruido y buscó el video. Lo encontró de inmediato porque su nombre ya estaba en los comentarios, en los titulares de 3 medios digitales, y en la boca de personas que nunca en su vida habían estado en el mismo código postal que el Hotel Imperial Montecarlo. Lo vio completo. Se vio a sí misma desde el fondo del salón. Se vio tomar el micrófono. Se escuchó hablar en francés, con esa calma que por dentro no sentía para nada, pero que por fuera, en la pantalla,
Parecía la calma de alguien que lleva la verdad en la voz y lo sabe. Los comentarios eran miles. Yo también limpio casas ajenas y lloré viendo esto. El francés perfectísimo. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Alguien sabe cómo ayudarla? Ese señor no debería salirse con la suya. Mi mamá trabajó de empleada doméstica toda su vida. Esto es por ella. Soledad cerró el teléfono. Se apoyó en la pared del pasillo y respiró. A las 8 de la mañana, Lucía Noel le escribió: «Sé que probablemente estás procesando todo esto. Cuando puedas hablar, llámame. Hay cosas que necesitas saber antes de que la situación crezca más. Y ya está creciendo mucho». Soledad miró el mensaje un momento. Luego marcó el número. Lucía contestó al primer tono, como si hubiera dormido con el teléfono en la mano. «¿Cómo estás?», preguntó. Y lo preguntó de verdad, no como fórmula. «Procesando», dijo Soledad, usando exactamente la palabra del mensaje. «¿Qué está pasando?». «Mucho y rápido», respondió Lucía. «El video está en todos lados. 3 televisoras nacionales me contactaron esta madrugada. 2 medios internacionales de habla hispana también. Pero eso no es lo más importante». «¿Qué es lo más importante?». Pausa breve. «Esta mañana, a las 7, el equipo de comunicación de Marchetti publicó un comunicado oficial. Dice que el video está editado y descontextualizado, que él estaba haciendo una broma inofensiva y que la situación fue malinterpretada, y que planea tomar acciones legales contra quien lo difundió». Soledad cerró los ojos. Por supuesto, era exactamente lo que haría un hombre como él. «¿Y el video está editado?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Ni un segundo», dijo Lucía con firmeza. 4 minutos 37 segundos sin cortes, sin modificaciones, con la marca de tiempo del hotel visible en el fondo. «Tengo el original respaldado en 3 lugares distintos. No tienen nada. Pero tienen dinero», dijo Soledad. «Y abogados». «Sí», admitió Lucía. «Pero ahora también tienen 1.200.000 personas mirando». Lo que Soledad no sabía era que, mientras hablaba con Lucía en el pasillo del hospital, en un edificio de oficinas al otro lado de la ciudad, Renaud Marchetti estaba teniendo la peor mañana de su última década. Nicolás había llegado a las 7, con cara de no haber dormido, y con el teléfono lleno de mensajes de socios, de abogados y de un periodista de un medio económico importante que quería declaraciones. «Papá, esto se salió de control». «Lo veo», respondió Marchetti, con esa calma forzada que usan los hombres poderosos cuando algo los supera pero no están dispuestos a admitirlo. «El comunicado no fue suficiente. La gente no le está creyendo. La gente nunca le cree al que tiene dinero cuando hay una historia bonita de por medio», dijo Marchetti, como si eso fuera un análisis neutral y no una confesión. Nicolás dejó el teléfono sobre el escritorio. «2 patrocinadores del proyecto de Guadalajara me escribieron esta mañana diciendo que quieren pausar las conversaciones hasta que esto se calme». Silencio. Eso sí lo movió. Los proyectos eran intocables. Los proyectos eran dinero real, no reputación, no imagen. Dinero. Marchetti se levantó, fue a la ventana y miró la ciudad abajo. Había construido todo eso. No literalmente, pero casi. Había puesto su nombre en edificios, en contratos, en conversaciones que decidían el futuro de miles de personas. Y no iba a permitir que una chica con un trapero y 4 idiomas le desarmara todo en una noche. «Encuéntrala», dijo. «Ya sé dónde está», respondió Nicolás. «Está en el Hospital General. Su padre está internado ahí». Marchetti lo miró. Y por primera vez desde que comenzó todo aquello, algo cruzó su cara que no era arrogancia ni cálculo. Era algo más difícil de nombrar. A las 10 de la mañana, Soledad regresó a la habitación de su padre y encontró algo que no esperaba. Una enfermera estaba cambiando la bolsa del suero con una expresión tranquila, y sobre la mesita de noche, junto al libro y la foto, había un sobre nuevo, blanco. Sin logo de ningún hotel esta vez. «¿Quién dejó eso?», preguntó Soledad. La enfermera la miró. «Un señor, mayor, bien vestido. Dijo que era para usted. Llegó hace como 20 minutos. Preguntó por su papá en recepción y dejó el sobre. No quiso dar su nombre». Soledad tomó el sobre con cuidado, como si pudiera explotar. Don Esteban la observaba desde la cama. «¿Lo abres o lo miras?», preguntó con esa ironía suave que era su forma de querer. Soledad lo abrió. Adentro había una tarjeta de presentación y una nota escrita a mano,
en letra ordenada, de alguien acostumbrado a escribir con cuidado. La tarjeta decía: Felipe Andrade, director ejecutivo, Fundación Andrade para el Talento Humano. La nota decía: vi el video esta mañana. También vi la forma en que usted respondió. Tengo una propuesta que hacerle, cuando usted quiera escucharla. No tiene prisa, pero creo que puede cambiar las cosas, para usted y para su padre. Soledad leyó la nota 2 veces. Luego la pasó en silencio a don Esteban. Su papá la leyó despacio. Cuando terminó, dobló la nota con cuidado y la devolvió. ¿Y bien?, dijo él. No sé quién es, respondió Soledad, pero sabes lo que sientes cuando lo lees. Ella miró la tarjeta. Pensó en el sobre vacío del hotel, en Camino que no la miró, en el gerente que le dijo: prescindimos de sus servicios como si fuera un artículo de inventario. Pensó en el 1.200.000 personas que esa mañana habían visto su cara y habían decidido que su historia importaba. Siento que por primera vez en mucho tiempo, dijo despacio, alguien llama a la puerta en lugar de cerrarla. Don Esteban asintió. Entonces abre, mi niña. Soledad salió al pasillo y marcó el número de la tarjeta. Contestaron al segundo tono. Señorita Vargas, dijo la voz del otro lado, calmada, sin prisa, con el tono de quien está acostumbrado a esperar que las cosas importantes lleguen a su tiempo. Gracias por llamar. ¿Cómo sabe quién soy? Vi el video. Y antes de verlo, también vi algo más. Pausa. ¿Qué cosa? Su hoja de vida. La tiene publicada en un portal de empleos desde hace 2 años. 4 idiomas certificados por mérito propio, sin institución, sin títulos formales. Experiencia en servicios. Referencias de 3 empleadores distintos que hablan de usted con palabras que no se ven seguido. Soledad no respondió. Mi fundación trabaja con personas que el sistema dejó fuera por falta de papel, no por falta de capacidad, continuó Felipe Andrade. Llevamos 12 años haciendo eso. Y en 12 años, señorita Vargas, no había visto a nadie defender su dignidad con la claridad con que usted lo hizo anoche. Soledad apoyó la espalda en la pared del pasillo. ¿Qué tipo de propuesta es? Una que resuelve el problema inmediato de su padre, dijo Andrade, directo, sin adornos, y que a mediano plazo le abre puertas que hasta ayer estaban cerradas. Pero prefiero explicársela en persona, si usted acepta. Silencio breve. ¿Cuándo? Cuando usted pueda. Yo me acomodo a su tiempo. Soledad miró hacia la habitación de su papá. A través del vidrio de la puerta lo veía, pequeño en la cama grande, con el libro abierto sobre las piernas otra vez. Mañana, dijo, a las 10. Ahí estaré. Colgó. Y por primera vez en muchas horas, Soledad Vargas sintió algo que no era miedo, ni rabia, ni agotamiento. Era algo más frágil y más poderoso que todo eso. Era esperanza. Lo que todavía no sabía era que Felipe Andrade y Renaud Marchetti se conocían, y que lo que estaba a punto de comenzar no era solo una propuesta de trabajo, era el inicio de una batalla que los involucraría a todos. La Fundación Andrade no estaba en el tipo de edificio que Soledad esperaba. No era una torre de cristal, ni una oficina con recepcionista impecable y arte caro en las paredes. Era una casa antigua en el centro de la ciudad, de esas que sobreviven entre edificios modernos como una obstinación silenciosa. Tenía plantas en la entrada, una placa de bronce pequeña junto a la puerta, y adentro olía a café y a libros viejos. Soledad llegó 10 minutos antes de las 10. Había pasado la noche en el hospital, había desayunado algo que no recordaba, y llevaba la tarjeta de Felipe Andrade en el bolsillo del mismo pantalón de la noche anterior, porque no había tenido tiempo de ir a casa. Una mujer joven la recibió en la entrada, le ofreció café con una sonrisa genuina, y le dijo que el señor Andrade llegaba en 5 minutos. Llegó en 4. Felipe Andrade tenía unos 60 años, y el aspecto de alguien que alguna vez fue muy importante en un mundo muy grande, y en algún momento decidió que prefería ser importante en uno más pequeño y más real. Caminaba sin prisa, saludaba mirando a los ojos, y cuando le extendió la mano a Soledad, no la evaluó de arriba abajo, solo la miró. «Gracias por venir», dijo. «Sé que no fue fácil salir esta mañana». «Mi papá está estable», respondió Soledad, porque eso era lo que más importaba decir. «Me alegra escuchar eso». La llevó a una sala pequeña con una mesa redonda, 2 sillas y una ventana que daba a un jardín interior donde crecían cosas sin orden aparente pero con una vitalidad que se notaba desde adentro. «¿Por dónde quiere que empiece?»,
preguntó Andrade, acomodándose en la silla con esa calma de quien no necesita impresionar a nadie. Por lo más importante, dijo Soledad. Mi papá necesita un medicamento que no puedo pagar. ¿Eso es lo que usted puede resolver? ¿O es parte de algo más complicado? Andrade asintió levemente, como si apreciara que fuera directa. Las dos cosas, respondió. Tenemos un convenio con el Hospital General desde hace 3 años. Cubrimos tratamientos de pacientes cuyos casos cumplen ciertos criterios. El de su padre los cumple. Si usted acepta nuestra propuesta, el tratamiento empieza la próxima semana. Sin costo. Soledad sintió que algo en su pecho cedía. No del todo. Todavía no. Pero sí un poco. ¿Y la propuesta? Andrade puso las manos sobre la mesa. La Fundación trabaja con empresas que necesitan comunicación en varios idiomas. Traducciones, interpretación en reuniones, atención a clientes internacionales. Tenemos demanda que no podemos cubrir porque nos faltan personas con sus capacidades. Le ofrecemos un contrato de 6 meses, renovable, con salario triple al que recibía en el hotel, prestaciones completas y horario que le permita atender a su padre. Silencio. Soledad lo miró. ¿Por qué yo?, preguntó. Hay traductores profesionales con títulos universitarios, con años de experiencia formal. ¿Por qué una chica que aprendió idiomas con audios descargados de noche? Andrade sonrió, no con condescendencia, con algo que parecía reconocimiento genuino. Porque los títulos me dicen lo que alguien estudió. Lo que usted hizo me dice quién es. Y lo que usted es, señorita Vargas, es exactamente lo que esta fundación necesita. Soledad tardó un momento en responder. No porque dudara de la propuesta, sino porque había aprendido, a base de golpes, que cuando algo suena demasiado bien, hay que buscar la grieta. Usted dijo que conoce a Marchetti. Soltó de pronto. Andrade no parpadeó. No lo dije, pero es verdad. ¿Cómo? Fuimos socios hace 15 años. Teníamos un proyecto de desarrollo hotelero en común. Lo disolvimos cuando quedó claro que no compartíamos la misma visión sobre cómo tratar a las personas que trabajaban para nosotros. Pausa. ¿Lo disolvieron o usted se fue? Me fui, dijo Andrade sin adornos. Y no fue una separación amable. Soledad procesó eso. ¿Entonces esto es también contra él? Andrade negó con la cabeza despacio. Esto es a favor de usted. Lo que sea que Marchetti reciba como consecuencia de sus propias acciones no es responsabilidad mía ni suya. Es simplemente lo que pasa cuando alguien pasa años creyendo que puede tratar a las personas como piezas de un tablero. ¿Y el video? ¿Sabía que Lucía lo había grabado? No. Lo vi igual que el resto del mundo, a la mañana siguiente. Soledad lo estudió. Había algo en Andrade que no terminaba de revelar. Algo que mantenía guardado con la misma naturalidad con que ella había guardado sus idiomas durante años. No era mentira. Era una verdad incompleta. Y eso era distinto, aunque no necesariamente mejor. Necesito pensarlo, dijo Soledad. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tengo? El que necesite. Pero le pido que mientras piensa, hable con Lucía Noel. Ella tiene información sobre Marchetti que todavía no le ha contado, y creo que esa información le va a ayudar a tomar su decisión. Soledad frunció el ceño. ¿Usted conoce a Lucía? La conozco desde que era pasante en un medio pequeño. Es honesta. Y es valiente. 2 cosas que en este momento usted necesita a su lado. Salió de la fundación con más preguntas que respuestas y caminó 3 cuadras sin rumbo fijo, dejando que el aire frío de la mañana le despejara la cabeza. Luego llamó a Lucía. «Necesito verte», dijo cuando contestó. «Yo también», respondió Lucía, y había algo en su voz que no estaba antes. Una tensión nueva, como cuerda estirada. «¿Puedes venir ahora?» «Dime dónde». Lucía Noel vivía y trabajaba en el mismo lugar. Un apartamento pequeño en un 5º piso sin elevador, con la mesa del comedor convertida en escritorio permanente y 3 pantallas encendidas al mismo tiempo. El tipo de espacio que dice todo sobre una persona que pone su trabajo por encima de su comodidad. Cuando Soledad llegó, Lucía ya tenía algo abierto en la pantalla principal. «Siéntate», dijo. «Lo que voy a mostrarte es importante». Soledad se sentó. En la pantalla había un documento, un contrato. Membrete de Grupo Marchetti en la parte superior. ¿Qué es esto? Una fuente me lo envió esta mañana. Anónima. Alguien de adentro que lleva tiempo queriendo que esto salga a la luz.
Lucía señaló la pantalla. Es un contrato de prestación de servicios entre Grupo Marchetti y el Hotel Imperial Montecarlo. Soledad miró las fechas, los montos, las firmas. El hotel no es solo un cliente de Marchetti, explicó Lucía. Es parte de sus inversiones. Rodrigo Peñalba, el gerente que te despidió anoche, responde directamente a él. Por eso te corrieron tan rápido. Por eso Camino no dijo nada. Porque el hombre al que tú enfrentaste con el micrófono era, literalmente, el dueño de tu trabajo. El silencio que siguió fue de los que reorganizan todo lo que creías entender. Soledad miró el contrato sin parpadear. Me despidieron por orden de él. Casi con certeza, sí. Eso tiene un nombre legal. Varios, dijo Lucía. Y hay más. Pasó a otro documento. Encontré 3 casos anteriores. Empleados del Hotel Imperial que presentaron quejas formales contra Marchetti o contra la administración del hotel en los últimos 4 años. Los 3 fueron despedidos. Los 3 firmaron acuerdos de confidencialidad a cambio de una compensación pequeña. Los 3 desaparecieron del sector hotelero de la ciudad. Soledad sintió algo moverse en su interior. No era miedo, era algo más antiguo, más conocido. Era esa indignación que había aprendido a guardar desde niña y que anoche, por primera vez, había dejado salir. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Lucía cerró las pantallas y la miró directamente. Porque esta mañana recibí una llamada del equipo legal de Marchetti. Me amenazan con una demanda si no retiro el video en las próximas 24 horas. ¿Y lo vas a retirar? No, dijo Lucía, sin dudar. Pero necesito que tú decidas si estás adentro o afuera. Porque lo que viene ahora es más grande que un video viral. Es una historia completa, con documentos, con testimonios, con pruebas. Una historia que puede publicarse en medios nacionales y que puede tener consecuencias reales para Marchetti. Pausa. Pero también puede tener consecuencias para ti. Él tiene recursos, tiene abogados. Y ahora que sabe que hay una investigación, va a moverse rápido. Soledad pensó en su papá. En la mano temblorosa sobre su cabeza la noche anterior. En soy tu papá, tan simple, tan absoluto. Pensó en Mirabel, que le guardaba la mitad del sándwich sin pedirle nada a cambio. Pensó en los 3 empleados que habían firmado papeles y desaparecido. Estoy adentro, dijo. Lucía asintió. Entonces necesitas saber una última cosa, dijo, y su tono cambió, más bajo, más cuidadoso. La fuente anónima que me envió los documentos esta mañana también me envió algo más, algo que todavía no entiendo del todo, pero que tiene tu nombre en él. Soledad frunció el ceño. ¿Mi nombre? Hay un registro interno de Grupo Marchetti, una búsqueda que ordenó él personalmente la noche del evento, justo después de que salieras del salón. Eso lo sé, me lo dijiste antes. Lo que no te dije. Lucía abrió una última ventana en la pantalla. Es lo que encontró cuando buscó. Soledad miró la pantalla, y lo que vio ahí hizo que el aire se le atascara en la garganta. Era su propio nombre, sus datos básicos, su dirección, su historia laboral, el nombre de su padre, el hospital. Pero debajo de todo eso, había algo más. Una línea que no entendía. 4 palabras que no tenían contexto, que parecían estar fuera de lugar, que Lucía también había marcado con un círculo rojo porque claramente tampoco sabía qué significaban. Verificar conexión con Andrade. Soledad miró esas 4 palabras durante varios segundos. Luego miró a Lucía. ¿Qué significa eso? No lo sé todavía, admitió Lucía. Pero alguien dentro de Grupo Marchetti cree que hay una conexión entre tú y Felipe Andrade que va más allá de un sobre dejado en un hospital esta mañana. Silencio largo. ¿Tú lo conoces?, preguntó Soledad. Sí, y sé que es un hombre de palabra, pero también sé que hay cosas de su historia con Marchetti que nunca salieron a la luz. Lucía cerró la laptop. Y me parece que tú eres una de esas cosas. Soledad salió del apartamento de Lucía con las piernas firmes, pero la cabeza girando. Bajó los 5 pisos a pie, salió a la calle, y se detuvo en la acera sin saber exactamente hacia dónde caminar. Verificar conexión con Andrade. ¿Qué conexión? Ella no conocía a ese hombre hasta ayer. Nunca había escuchado su nombre. Nunca había tenido ningún vínculo con su fundación ni con su historia. A menos que la conexión no fuera suya. A menos que fuera de alguien más, de alguien que conocía a Andrade antes de que ella naciera.
de alguien que había trabajado toda su vida enseñando idiomas sin título, sin reconocimiento, sin más herramienta que la paciencia y el amor. Don Esteban. Soledad sacó el teléfono y llamó al hospital. Contestó la enfermera de turno. ¿Mi papá está despierto? Sí, señorita. Está desayunando. Dígale que voy para allá. Y dígale que necesito que me cuente algo que quizás nunca me ha contado. Colgó. Y caminó hacia el hospital con ese paso de quien finalmente entiende que la historia que creía conocer apenas estaba comenzando. Don Esteban Vargas estaba sentado en la cama del hospital cuando Soledad entró. Tenía el libro cerrado sobre las piernas, lo cual era inusual. Su papá siempre tenía el libro abierto, aunque no estuviera leyendo. Era su forma de decirle al mundo que todavía tenía cosas pendientes por conocer. Con el libro cerrado, parecía que estaba esperando algo. Y cuando la vio entrar, Soledad supo que sí lo estaba. «Cierra la puerta», dijo don Esteban. Ella la cerró. Se sentó en la silla junto a la cama, la misma silla de siempre, la que ya tenía la forma de sus horas de vigilia grabada en el asiento. Miró a su papá. Él la miró a ella. «¿Cuánto sabes?», preguntó él. Soledad sintió que el aire cambió en la habitación. «Sé que hay una conexión entre tú y Felipe Andrade», dijo despacio. «Y sé que Marchetti también lo sabe. Lo que no sé es qué significa eso ni por qué nunca me lo dijiste». Don Esteban cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había en ellos algo que Soledad no le había visto antes. No era tristeza exactamente. Era el alivio extraño y doloroso de quien lleva mucho tiempo cargando un secreto y finalmente puede soltarlo. «Siéntate bien, mi niña», dijo. «Esto va a tomarse su tiempo». 40 años atrás, don Esteban Vargas no era maestro de escuela. Era estudiante universitario en la capital, primero de su generación en llegar a una universidad. Hijo de campesinos que habían vendido lo que tenían para mandarlo lejos con una maleta pequeña y una esperanza enorme. Estudiaba literatura y lenguas modernas, y tenía ese tipo de talento que no necesita que nadie se lo explique. Simplemente estaba ahí, visible, imposible de ignorar. Fue en esa universidad donde conoció a dos personas que cambiarían su vida. La primera era una mujer, una estudiante de economía con una risa que llenaba los pasillos y una inteligencia que intimidaba a sus propios profesores. Se llamaba Elena. La segunda era un compañero de clase, un joven del norte del país, hijo de una familia de comerciantes, ambicioso pero no de la forma vacía en que lo son muchos. Ambicioso con propósito. Se llamaba Felipe Andrade. Los tres se hicieron inseparables durante 4 años. «¿Felipe Andrade fue tu amigo?», preguntó Soledad, sin poder evitarlo. «Mi mejor amigo», dijo don Esteban. «Durante mucho tiempo, el hermano que la vida no me dio». La historia siguió desplegándose como esas cartas que llevan años dobladas, y cuando las abres el papel cruje, pero las palabras siguen intactas. Don Esteban y Felipe Andrade se graduaron el mismo año. Esteban regresó a su pueblo a enseñar, porque siempre supo que eso era lo suyo. Felipe se quedó en la capital y comenzó a construir lo que con los años se convertiría en la Fundación Andrade. Elena se casó con Esteban, y durante 10 años, los tres mantuvieron una amistad que sobrevivió la distancia, los años, las diferencias de camino, hasta que llegó Renaud Marchetti. Marchetti conoció a Felipe a través de un proyecto de inversión, continuó don Esteban, su voz más baja ahora. Eran épocas en que Felipe todavía mezclaba los negocios privados con el trabajo de la fundación. Marchetti era encantador entonces, o sabía hacerlo cuando le convenía. ¿Y tú lo conociste? Una vez. Felipe nos invitó a mí y a Elena a una cena en la capital. Marchetti estaba ahí. Don Esteban hizo una pausa. Desde el primer momento algo en él me incomodó. Era el tipo de hombre que mira a las personas calculando lo que pueden darle. Pero Felipe estaba entusiasmado con el proyecto, y yo no quise decir nada. ¿Qué pasó después? Don Esteban tomó aire. Felipe descubrió que Marchetti usaba la asociación con la fundación para lavar su imagen pública mientras hacía negocios que dañaban a trabajadores, a proveedores pequeños, a gente sin poder de respuesta. Cuando Felipe lo confrontó, Marchetti lo amenazó. Dijo que si disolvían la sociedad, lo haría quedar mal ante todos sus patrocinadores, que lo destruiría. Pero Felipe igual se fue, dijo Soledad, recordando lo que Andrade le había dicho esa mañana. Se fue, confirmó don Esteban.
Y pagó un precio alto por eso. Perdió financiamiento, aliados, contratos. Tardó años en reconstruirse. Hizo otra pausa. Y yo lo ayudé. Soledad parpadeó. ¿Cómo? Tenía unos ahorros. No mucho. Nunca tuvimos mucho. Pero eran tuyos también, Soledad. Eran los ahorros que tu mamá y yo habíamos juntado durante años para tu futuro. Y yo los usé para ayudar a Felipe a mantener la fundación a flote cuando Marchetti intentó hundirla. El silencio que siguió fue de los que no piden permiso. Soledad miró a su padre. Lo miró de verdad. De esa forma en que a veces miramos a las personas que más amamos y de repente las vemos distintas. No peor ni mejor. Distintas. Más completas. Más humanas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque me dio vergüenza, mi niña. La voz de don Esteban se quebró por primera vez. Usé el dinero que era tuyo sin pedirte permiso. Tomé una decisión que nos afectaba a los dos, porque creí que era lo correcto. Y cuando tu mamá se fue, y quedamos solos tú y yo, con lo justo para vivir, no supe cómo contártelo. Las lágrimas llegaron a los ojos de don Esteban sin que él hiciera nada por detenerlas. Felipe me ofreció devolvérmelo cuando la fundación se estabilizó. Yo no lo acepté. Le dije que lo usara para ayudar a otros. Respiró. Nunca imaginé que décadas después iba a ser mi propia hija quien lo necesitara. Soledad no lloró de inmediato. Primero procesó. Ordenó las piezas. La conexión en los archivos de Marchetti. La forma en que Andrade la había mirado esa mañana sin evaluarla. La nota en el hospital. El sobre. Las palabras, creo que puede cambiar las cosas. Andrade sabía quién era ella desde antes del video. No porque hubiera investigado, sino porque conocía a su padre desde hace 40 años. Felipe sabía que yo era tu hija, dijo, no como pregunta. Sí, admitió don Esteban. Le escribí cuando empezaste a trabajar en los eventos del hotel. Le conté lo que estabas haciendo, lo de los idiomas, lo tuyo. Una sonrisa triste cruzó su cara. Estaba tan orgulloso de ti, que no podía guardármelo. ¿Y él no dijo nada? Me dijo que te estaba siguiendo de lejos, que esperaba el momento correcto para hacer algo, que no quería interferir en tu camino si tú no lo pedías. Soledad pensó en los 2 años de hoja de vida publicada en el portal de empleos, en las traducciones que había hecho gratis para conocidos, en los idiomas aprendidos en silencio sin que nadie del mundo exterior los viera. Y pensó en la noche del hotel, en el micrófono, en el francés que salió de su boca sin que ella lo planeara. El video fue el momento correcto, dijo en voz baja. Sí, confirmó don Esteban. Supongo que sí. Ahí fue cuando Soledad lloró. No con rabia, no con tristeza exactamente. Con esa mezcla que no tiene nombre preciso, y que aparece cuando de repente entiendes que las cosas dolorosas de tu vida, las que creíste que eran solo pérdidas, en realidad estaban construyendo algo que todavía no podías ver. Su papá abrió los brazos. Y ella, 28 años, 4 idiomas, toda la fortaleza del mundo, se dobló hacia él como la niña que sigue siendo adentro y que de vez en cuando necesita que alguien más grande le diga que todo va a estar bien. Lo siento, Solecita, murmuró don Esteban sobre su cabeza. Siento haberte quitado lo que era tuyo. No me quitaste nada, papá, respondió ella, con la voz enterrada en su hombro. Me enseñaste lo que importa. Eso vale más que cualquier dinero. 15 minutos después, cuando ella se calmó y la habitación había recuperado ese silencio tibio que tienen los hospitales en las horas tranquilas, el teléfono de Soledad vibró. Era Mirabel. Sole, no sé si estás bien, pero llevo 2 días pensando en ti. Vi el video. Todo el barrio lo vio. Mi vecina lo mandó al grupo de la cuadra y ahí se armó. Oye, también necesito contarte algo. Rodrigo Peñalba, el gerente, nos reunió esta mañana a todos los del equipo de limpieza. Dijo que lo que pasaste tú no debe repetirse y que cualquiera que hable con periodistas queda fuera. Sole, hay 3 compañeros que quieren hablar, que vivieron cosas parecidas, pero tienen miedo. ¿Qué hago? Soledad leyó el mensaje 2 veces. Los 3 empleados silenciados que Lucía había mencionado, los acuerdos de confidencialidad, el patrón que se repetía. Peñalba no estaba protegiendo al hotel. Estaba protegiendo a Marchetti, activamente. Incluso ahora, con el video en todos lados, seguía apagando voces. Respondió rápido. Estoy bien, mira. Diles que no firmen nada. Nada.
Y que si quieren hablar, hay una periodista que los escucha sin exponerlos. Confía en mí. Guardó el teléfono y miró a su papá. Necesito hacer una llamada. Ve, dijo él, con esa serenidad de quien ya soltó su peso y ahora puede respirar. Ve y haz lo que tienes que hacer. Salió al pasillo y llamó a Lucía. Hay 3 testigos, dijo en cuanto contestó. Empleados del hotel con historias similares a la mía. Peñalba los está presionando ahora mismo para que callen. ¿Puedes recibirlos? Esta tarde, respondió Lucía sin dudar. Mándame el contacto. Y hay algo más, continuó Soledad. La conexión entre yo y Andrade. Ya sé qué es. Silencio breve al otro lado. ¿Me lo cuentas? En persona. Pero necesito que sepas que Andrade es de fiar. Lo que él y mi papá construyeron hace 40 años es exactamente lo opuesto a lo que Marchetti destruyó en ese tiempo. ¿Vas a aceptar su propuesta? Soledad miró por la ventana del pasillo. La ciudad afuera, con su movimiento constante, sus personas que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en ese hospital y que sin embargo habían hecho viral un video porque reconocieron algo en una chica con una bandeja y 4 idiomas en la voz. Sí, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Que el tratamiento de mi papá empiece esta semana. No el mes que viene. Esta semana. Llama a Andrade y díselo exactamente así. Colgó con Lucía y marcó el número de la tarjeta. Andrade contestó al primer tono. Señorita Vargas. Acepto, dijo Soledad. Pero el tratamiento de mi papá empieza esta semana. Una pausa breve. Mañana hablo con el doctor Fuentes, respondió Andrade. El jueves a más tardar su padre tiene el medicamento. Gracias. No me agradezca. Su padre me ayudó cuando nadie más lo hizo. Esto es lo menos que puedo hacer. Pausa. ¿Le contó? Preguntó Andrade, con una voz que de repente sonaba más humana, menos ejecutiva. Me contó todo. Silencio. Es un gran hombre, don Esteban, dijo Andrade, y en esas 5 palabras había décadas de historia que Soledad apenas estaba empezando a entender. Siempre lo fue. Esa tarde, mientras Lucía recibía en su apartamento a los 3 empleados del hotel que Mirabel había convocado, mientras Rodrigo Peñalba llamaba por 4ª vez sin obtener respuesta a números que ya no iban a contestarle, mientras Nicolás Marchetti miraba el teléfono de su padre encima del escritorio y tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Soledad Vargas estaba sentada junto a su papá. No hablaban. No hacía falta. Él tenía el libro abierto otra vez sobre las piernas. Ella tenía el teléfono con un mensaje de Lucía que decía únicamente: los 3 van a hablar. Tenemos suficiente para publicar. Pero Sole, acabo de recibir algo más. Algo que Nicolás Marchetti me mandó hace 10 minutos desde un número desconocido. Hay documentos. Muchos. Su propio hijo filtró todo. Soledad leyó el mensaje. Luego miró a su papá, que había levantado los ojos del libro y la observaba con esa expresión de siempre. La de maestro que ya sabe la respuesta, pero espera que el alumno llegue solo. ¿Buenas noticias?, preguntó él. Soledad pensó en Nicolás, en el joven que había reído en el salón de gala, en el que había dicho, ya estuvo bien, con arrogancia de apellido, en el que aparentemente llevaba tiempo mirando a su padre hacer cosas que no podía seguir callando. Pensó en que hasta los lugares más oscuros tienen grietas por donde entra la luz. Creo que sí, respondió. Don Esteban asintió, satisfecho, y volvió al libro. Y Soledad Vargas, por primera vez en 2 días, sonrió de verdad. No en un medio pequeño, no en un portal digital que la gente ojea entre una cosa y otra. Salió en la portada del diario nacional más leído del país, con una foto de Soledad tomada por Lucía 3 días antes, en el pasillo del hospital, con la luz de la ventana cayéndole encima de una forma que ningún fotógrafo profesional habría podido planear. El titular decía, la empleada que habló en francés, la historia detrás del video que paralizó al país. Debajo, en letra más pequeña, documentos filtrados revelan un patrón sistemático de abuso laboral en empresas del grupo Marchetti. Lucía había trabajado 4 días sin dormir más de 3 horas seguidas. Había verificado cada documento que Nicolás le envió. Había cruzado cada dato con los testimonios de los 3 empleados del hotel. Había consultado con 2 abogados laborales antes de publicar una sola línea. Era el tipo de periodismo que toma tiempo y que por eso mismo no se derrumba cuando alguien intenta desmentirlo. Marchetti,
Intentó detenerlo. Sus abogados llamaron al director del diario la noche anterior a la publicación. El director los escuchó con cortesía profesional, les agradeció su llamada y colgó. A las 6 de la mañana del martes, el artículo estaba en todos lados. Soledad lo leyó sentada en la cocina de su apartamento, con el café todavía caliente entre las manos y el teléfono apoyado en la mesa. Lo leyó completo, cada párrafo, cada cita, cada dato. Había partes que la hicieron apretar la taza con más fuerza. Había otras que la hicieron soltar el aire despacio, de esa forma en que sueltas algo que llevabas tiempo cargando sin saber exactamente cuánto pesaba. Estaba ahí. Todo estaba ahí. El contrato entre Grupo Marchetti y el Hotel Imperial. Los 3 empleados con nombres cambiados para protegerlos, pero con historias que cualquiera podía reconocer. Los acuerdos de confidencialidad firmados bajo presión. El patrón que se repetía durante años en silencio porque el silencio era exactamente lo que compraban. Y estaba ella. No como víctima, como el punto donde el silencio decidió terminar. Su teléfono empezó a vibrar antes de que terminara el artículo. Mirabel fue la primera. Sole. Estoy llorando en mi cocina y mis hijos me preguntan qué pasó y no sé cómo explicarles que a veces el mundo hace bien las cosas. Te quiero mucho. Mucho, mucho. Soledad sonrió con los ojos aguados y respondió con 2 palabras que lo decían todo. Gracias, Mira. A las 9 de la mañana, Renaud Marchetti emitió un comunicado a través de su equipo legal. Era largo, técnico, lleno de términos jurídicos que intentaban construir una muralla alrededor de un hombre que ya no estaba detrás de una muralla, sino en medio de una plaza, completamente visible. Negaba las acusaciones. Anunciaba acciones legales, hablaba de campaña orquestada y de intereses ocultos. Nadie le creyó, porque los documentos eran reales, porque los testimonios eran reales, porque había un video que 4 millones de personas habían visto, en el que un hombre con micrófono y sonrisa de propietario del mundo usaba un idioma extranjero para burlarse de una chica que sostenía una bandeja, y porque esa chica había respondido, en perfecto francés, sin temblar. A las 11 de la mañana, 2 de los 3 patrocinadores que habían pausado conversaciones la semana anterior confirmaron públicamente su retiro del proyecto de Guadalajara. A las 2 de la tarde, una asociación de trabajadores hoteleros emitió un comunicado de respaldo a los empleados afectados. A las 4, la autoridad laboral anunció el inicio de una investigación formal sobre las prácticas de contratación y despido de Grupo Marchetti. El imperio no cayó de golpe. Los imperios nunca caen de golpe, pero empezó a cuartearse por los cimientos, por el lugar donde siempre se cuartean las cosas construidas sobre la creencia de que algunas personas no cuentan. Rodrigo Peñalba renunció al Hotel Imperial ese mismo martes por la tarde. No dio declaraciones. Recogió sus cosas y se fue por la puerta trasera, la misma por donde Soledad había salido la noche del evento con un sobre en el bolsillo y la lluvia encima. Camino Ríos llamó a Soledad al día siguiente. Soledad vio su nombre en la pantalla y tardó un momento antes de contestar. «Hola», dijo Camino, con una voz que no tenía nada de la autoridad tensa de aquella noche. «Hola». Silencio breve. «Quería decirte que lo siento», dijo Camino. «Sé que eso no arregla nada, pero lo siento de verdad. Tuve miedo y actué mal, y te fallé cuando no debía haberlo hecho». Soledad no respondió de inmediato. Pensó en la oficina del gerente, en Camino mirando el suelo. En yo no prometí nada dicho con voz de quien sabe perfectamente que sí prometió. Pensó también en el miedo, en cómo se ve el miedo desde adentro, desde el lugar de quien tiene hijos que alimentar, o deudas que pagar, o simplemente demasiado que perder. Pensó en que ella también conocía ese miedo mejor que nadie. «Lo sé», dijo finalmente. «Cuídate, Camino». Y colgó, no con rabia, sin rabia. Con esa serenidad que viene cuando decides que ciertas personas no merecen ni tu odio ni tu perdón formal, solo tu distancia y tu paz. Don Esteban recibió el primer ciclo de su nuevo medicamento el jueves, tal como Andrade había prometido. El doctor Fuentes le explicó a Soledad que los efectos positivos tardarían algunas semanas en notarse, que había que ser pacientes, que el camino era largo, pero la dirección era buena. Soledad escuchó todo sin perder una palabra.
Luego entró a la habitación de su papá y lo encontró con el libro abierto, por supuesto, y con una expresión de quien ya leyó el titular del diario 3 veces y todavía no termina de creerlo del todo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó ella. Don Esteban la miró por encima del libro. «Orgulloso», dijo, como si fuera la respuesta más simple y más completa del mundo. Y lo era. Soledad se sentó junto a él. No lloraron esa vez. Solo estuvieron ahí, en ese silencio que tienen los lugares donde el amor lleva mucho tiempo instalado y ya no necesita demostrar nada. «Felipe viene a visitarme el sábado», dijo don Esteban después de un momento. «Lo sé», me avisó. «Va a ser raro verte a los dos en el mismo cuarto». «Un poco. Pero bueno», dijo él, con esa sonrisa suave que Soledad había amado toda su vida. Las cosas importantes siempre son un poco raras al principio. Nicolás Marchetti no emitió declaraciones públicas, pero 3 semanas después de que el artículo saliera, Lucía recibió un mensaje suyo, corto, directo, sin adornos. «Sé que no puedo pedirle a nadie que entienda por qué tardé tanto. Solo sé que ya no podía seguir siendo parte de algo que le hace daño a personas que no tienen cómo defenderse. Espero que sirva de algo». Lucía se lo mostró a Soledad sin comentarios. Soledad lo leyó una vez. «Sirvió», dijo. Y eso fue todo lo que había que decir. El primer día de Soledad en la Fundación Andrade fue un lunes de octubre, 3 semanas y media después de la noche del hotel. Llegó puntual. Subió las escaleras de la casa antigua con sus plantas en la entrada y su placa de bronce pequeña. La mujer joven que la había recibido la primera vez la saludó por su nombre y le mostró su escritorio, su computadora, la lista de proyectos activos que necesitaban traducción e interpretación. Era un escritorio sencillo junto a una ventana que daba al jardín interior. Soledad lo miró un momento. 4 idiomas, aprendidos de noche, con libros prestados, con audios de teléfono viejo, con horas robadas al sueño, sin academia, sin título, sin nadie que le dijera que valía la pena seguir. Solo ella. Y la certeza silenciosa de que el conocimiento es lo único que no se puede quitar. Se sentó, abrió el primer archivo y empezó a trabajar. Felipe Andrade llegó a su oficina a las 10, como siempre, y pasó frente al escritorio de Soledad con una taza de café en la mano. Se detuvo. «¿Cómo va?», preguntó. Bien», respondió ella sin levantar la vista de la pantalla. «El contrato de Monterrey tiene un error en la cláusula 7. La traducción original confunde renuncia con rescisión. Son cosas distintas y podrían causar problemas en una disputa». Andrade parpadeó. «Llevas 40 minutos aquí». El error también llevaba 40 minutos esperando que alguien lo encontrara. Andrade soltó una risa corta, de las genuinas, de las que no se planean. «Su padre me dijo que era buena», dijo. Se quedó corto. Soledad levantó la vista. «Mi papá siempre se queda corto cuando habla de mí. Es su forma de no asustarse de lo que ve». Andrade la miró con esa expresión de quien reconoce algo familiar en alguien nuevo. «Don Esteban también era así», dijo, con la voz un poco más baja. «El más inteligente de todos nosotros y el primero en decir que no». Soledad asintió. «Lo sé», dijo. «Por eso lo quiero tanto». 2 meses después de aquella noche en el Hotel Imperial Montecarlo, Lucía Noel ganó un premio de periodismo por la investigación sobre Grupo Marchetti. En su discurso de aceptación, dijo algo que Soledad escuchó grabado, tarde, desde su cocina, con el café frío y el teléfono en la mano. «Esta historia no empezó cuando yo llegué con una cámara. Empezó cuando una mujer decidió que había llegado suficiente, que había soportado suficiente, y que si tenía algo que decir, lo iba a decir en el idioma que hiciera falta». Pausa. A veces el periodismo no se trata de encontrar las historias. Se trata de estar presente cuando las historias deciden contarse solas. Soledad cerró el video. Miró la ventana. Afuera era de noche, y la ciudad brillaba con esas luces que nunca se apagan del todo. Las mismas que había mirado desde el autobús bajo la lluvia, convencida de que todo se estaba derrumbando. Pensó en cuántas cosas habían tenido que romperse para que otras pudieran construirse. Pensó en su papá, que en ese momento estaría durmiendo con el libro boca abajo en el pecho, en el hospital que ya no era un lugar de miedo sino de tránsito hacia algo mejor. Pensó en Mirabel,
que le había mandado esa mañana una foto de su hija mayor con el periódico en las manos, orgullosa de conocer a alguien cuyo nombre salía en los titulares. Pensó en Andrade, que le había dicho esa tarde antes de salir que el proyecto de traducción en el que estaba trabajando iba a beneficiar a 400 familias en 3 estados. 400 familias. Con palabras que ella había convertido de un idioma a otro, con conocimiento que nadie le había regalado y que nadie, nunca, le había podido quitar. El sábado siguiente, Soledad fue al hospital con una bolsa de fruta y un libro nuevo. Don Esteban estaba sentado en la cama, mejor que la semana anterior, con más color en la cara y los ojos más despiertos. Felipe Andrade llegó 20 minutos después con una cajita de dulces, y esa puntualidad de los hombres que respetan el tiempo de los demás, porque saben lo que vale. Los 3 estuvieron juntos durante 2 horas. Hablaron de todo y de nada. Del libro que don Esteban estaba leyendo, de un proyecto nuevo de la fundación, de una historia que Felipe contó sobre un examen que los dos habían reprobado hace 40 años y que hizo reír a don Esteban con una carcajada que Soledad no le había escuchado en meses. En algún momento, sin que nadie lo planificara, hubo un silencio. De los buenos, de los que no necesitan llenarse. Soledad miró a su papá, miró a Andrade, miró la ventana con la luz de la tarde entrando oblicua y cálida. Y pensó que esto era exactamente lo contrario de la noche del hotel. Aquella noche, un hombre con micrófono y apellido la había señalado frente a 200 personas creyendo que el idioma era un muro, creyendo que las palabras podían usarse para separar a las personas en categorías, para decirle a alguien, sin decírselo directamente, que su lugar era el margen, que el centro era para otros. Se había equivocado, porque los idiomas no son muros, son puentes. Y ella había construido 4, de noche, con libros prestados y determinación que nadie le pidió pero que tampoco nadie pudo detener. «Estás pensando en algo», dijo don Esteban, mirándola con esos ojos que siempre la leían mejor que ningún libro. «En todo», respondió Soledad. «¿Y cómo se ve?» Ella tardó un momento. «Como que valió la pena», dijo finalmente. Don Esteban asintió despacio. Tomó su libro, lo abrió y sonrió. Esa noche, de regreso a casa, Soledad pasó frente a una escuela de barrio con las luces encendidas. Por la ventana se veían niños en un salón, cabezas inclinadas sobre cuadernos, una maestra escribiendo algo en el pizarrón. Se detuvo un momento en la acera. Pensó en su papá enseñando durante 30 años en un pueblo pequeño. Pensó en lo que significa pararse frente a alguien que no sabe algo todavía y decidir que tu trabajo es acompañarlo hasta que lo sepa. Pensó que quizás, cuando las cosas se asentaran, cuando su papá estuviera mejor, cuando la fundación encontrara su ritmo, podría enseñar. Idiomas, sí, pero sobre todo eso otro que no tiene nombre en ninguno de los 4 que hablaba. Eso que aprendes cuando la vida te pone en el margen y decides, contra toda lógica, no quedarte ahí. Eso que su papá le había enseñado sin llamarlo de ninguna manera en particular. Y que ella, una noche, frente a 200 personas y un hombre con micrófono, había demostrado que sabía usar. Siguió caminando, con los pies firmes, con la cabeza en alto, con todo lo que era, exactamente donde tenía que estar. Hubo una semana, casi 2 meses después de aquella noche, en que Soledad se sentó a hacer algo que nunca había hecho en su vida. Se sentó a no hacer nada. No porque estuviera cansada, aunque lo estaba, sino porque por primera vez en años no había una urgencia aplastándole el pecho. No había una cuenta que vencer antes del viernes. No había una llamada del hospital que temer. No había un turno doble que aceptar aunque el cuerpo dijera que no. Solo había una tarde de domingo, luz entrando por la ventana y ella en la silla de la cocina con el café entre las manos. Tardó casi 20 minutos en entender qué era esa sensación extraña que le recorría el cuerpo de pies a cabeza, como agua tibia. Era tranquilidad. Y fue ahí cuando Soledad Vargas por fin se permitió mirar hacia atrás. No con nostalgia, no con dolor, sino con esa distancia que da el tiempo cuando empieza, apenas empieza, a curar las cosas. Pensó en la niña que había sido, en el pueblo pequeño donde creció, donde su papá enseñaba en la misma escuela donde ella estudió, donde la miraban con esa mezcla de admiración y distancia que produce crecer siendo hija de quien sabe más que los demás
pero tiene menos que casi todos. Don Esteban nunca le habló de dinero como si fuera lo más importante. Le habló de libros, de palabras, de la forma en que un idioma te abre una puerta hacia una manera de ver el mundo que no podrías haber encontrado de otra forma. Cada idioma que aprendes, le decía cuando ella tenía 8 años, es como ponerte unos lentes nuevos. El mundo no cambia, pero tú lo ves diferente. Soledad no lo había entendido del todo entonces. Lo entendía ahora. Porque esa noche en el Hotel Imperial Montecarlo, cuando Marchetti había abierto la boca en francés, creyendo que construía un muro, lo que en realidad había hecho era darle a ella el espacio para demostrar que ese muro no existía, que nunca había existido, que los muros entre personas no los construyen los idiomas, los construye la decisión de no escuchar. Y Soledad siempre había escuchado. Desde niña, con los audífonos en el autobús, los libros prestados bajo la almohada, la pantalla del teléfono iluminando su cara en la madrugada mientras su cuerpo pedía descanso y su mente pedía una palabra más, una conjugación más, un matiz más de significado. Había escuchado el mundo en 4 idiomas distintos, y el mundo, finalmente, la había escuchado a ella. Lo que más le costaba procesar no era la humillación de aquella noche. Eso ya estaba digerido. El dolor de ser señalada frente a 200 personas había pasado por ella como pasan las tormentas, con fuerza, dejando rastro, pero pasando. Lo que más le costaba era la gratitud. No sabía cómo cargarla. Era un peso nuevo, distinto a todos los anteriores. Los anteriores tenían nombres conocidos: preocupación, cansancio, miedo, urgencia. Pero la gratitud era más difícil porque venía acompañada de una pregunta sin respuesta sencilla. ¿Por qué a mí? ¿Por qué había sido ella, y no cualquiera de las decenas de personas que antes que ella habían sido humilladas en silencio por hombres como Marchetti? No había respuesta limpia. Solo había una certeza pequeña, construida a lo largo de semanas, que los momentos que cambian las cosas no llegan cuando los buscamos, llegan cuando estamos en el lugar correcto, con las herramientas que fuimos construyendo sin saber para qué. En el instante en que algo dentro de nosotros decide que ya fue suficiente. Ella no había planeado nada de lo que pasó. Solo había decidido, en una fracción de segundo, no callarse una vez más. Y eso había sido suficiente para que todo lo demás se pusiera en movimiento. 3 semanas después de su primer día en la Fundación Andrade, Soledad recibió un mensaje que no esperaba. Era de una mujer llamada Pilar Montes, 47 años. Empleada de limpieza en otra ciudad. El mensaje estaba escrito con la ortografía de quien escribe rápido porque le urge decir algo antes de que el valor se le acabe. Señorita Soledad, necesitaba escribirle. Vi su video y desde entonces no he podido dejar de pensar. Yo también aprendí inglés sola. Nadie me creyó. Llevo 12 años creyendo que era una tontería, que para qué quería yo saber inglés si de todas formas iba a seguir limpiando pisos. Pero la vi a usted y pensé, si ella pudo, yo también puedo seguir. Gracias por no haberse callado. Gracias por nosotras. Soledad leyó el mensaje despacio, como si cada palabra necesitara su propio espacio. Gracias por nosotras. No por mí. Por nosotras. Ese plural lo cambió todo. Porque hasta ese momento había pensado en lo que hizo como algo personal. Su historia. Su micrófono. Su momento. Pero Pilar le estaba diciendo que no había sido solo suya. Que había sido de todas las que alguna vez guardaron algo valioso en silencio, porque el mundo no les dio permiso de mostrarlo. Respondió esa misma tarde. Le escribió que el inglés no era una tontería, que era una llave, que las llaves no pierden su función porque alguien se ría de ellas, que siguiera. Pilar respondió 3 horas después con un solo emoji. Un corazón, pequeño, simple, suficiente. Felipe Andrade supo del mensaje porque Soledad se lo contó sin proponérselo, en la cocina de la fundación esperando el café. ¿Sabe qué es lo más difícil de hacer el bien?, preguntó él. ¿Qué? Aceptar que uno no controla hasta dónde llega. Usted puso algo en movimiento aquella noche, pero lo que ese movimiento toca, a dónde llega, a quién mueve, eso ya no es suyo. Es de Pilar. De todos los que vieron ese video y sintieron algo que no tenían nombre para nombrar. Eso a veces da miedo, dijo Soledad. Siempre, admitió Andrade. Pero su papá me enseñó algo que nunca olvidé, que el miedo y el coraje no son opuestos, son compañeros.
El coraje aparece exactamente cuando el miedo está en su punto más alto, y uno decide moverse de todas formas. Soledad pensó en la bandeja, en el micrófono, en las manos que le temblaban después, solas en la cocina del hotel, cuando nadie la veía. Tenía mucho miedo esa noche, dijo. Lo sé, respondió Andrade. Por eso fue tan valiente. Don Esteban salió del hospital un martes de noviembre. No fue una salida dramática. Fue un hombre de 65 años caminando por la puerta principal con una bolsa pequeña, un libro bajo el brazo y su hija a su lado con el corazón apretado de felicidad. Cuando el doctor Fuentes firmó los últimos papeles y le dijo que podía irse, que el tratamiento había respondido mejor de lo esperado, don Esteban asintió y dijo: «Gracias, doctor. Tiene usted buenas manos». El doctor sonrió de una manera que Soledad no le había visto antes. Gracias a su hija. Sin ella, el tratamiento no habría sido posible. Don Esteban miró a Soledad. Ella miró a su papá. No dijeron nada. No hacía falta. En el camino a casa, don Esteban pidió detenerse en una plaza pequeña de barrio. Bancas de concreto, palomas sin apuro, un kiosco con helados y periódicos. Soledad compró 2. Vainilla para su papá, siempre vainilla. Fresa para ella, porque ese día se sentía del tipo de persona que podía pedir fresa sin explicar por qué. Comieron en silencio. «Me gusta este lugar», dijo don Esteban de pronto. «Nunca habíamos venido aquí. Por eso me gusta. Es nuevo. ¿Estás bien, papá?» Terminó el helado con calma antes de responder. «Estoy mejor que bien, Solecita. Estoy entero». Esa palabra, entero. No dijo feliz, no dijo aliviado, no dijo recuperado. Dijo entero. Y Soledad entendió exactamente lo que quería decir, porque ella también se sentía así. No perfecta, no sin cicatrices, sino entera, con todo lo que era, lo bueno y lo difícil. «Papá, ¿tú crees que las cosas pasan por algo?» Don Esteban consideró la pregunta con esa seriedad que ponía en las cosas que merecían pensarse de verdad. «Creo», dijo finalmente, «que las cosas pasan, y que nosotros somos los que decidimos para qué». Soledad asintió despacio. A su alrededor, la plaza seguía su ritmo. Un niño reía. Una señora mayor miraba el cielo con expresión de quien lleva muchos años entendiendo que el cielo siempre está ahí, aunque no siempre lo veamos. Y 2 personas en una banca al sol, comiendo helado un martes de noviembre, construyendo en silencio el tipo de momento que no sale en ningún titular, pero que es exactamente del tipo que hace que la vida valga la pena vivirla. Esa noche, Soledad abrió un cuaderno que llevaba meses sin tocar. En la primera página, con la letra que había heredado de su papá sin darse cuenta, escribió: «Lo que aprendí, que el silencio puede ser una armadura o una trampa, que yo confundí las dos durante mucho tiempo, que el conocimiento no ocupa lugar, que nadie puede quitarte lo que llevas adentro, que el miedo no desaparece, que tampoco tiene por qué desaparecer para que actúes, que mi papá me enseñó el idioma más importante sin llamarlo de ninguna manera. Se llama dignidad, y se habla con la espalda derecha aunque te tiemblen las manos, que a veces el mundo necesita que alguien diga basta, y que ese alguien, ese día, fui yo, que mañana puede ser Pilar, que eso no me pertenece, que eso es lo más hermoso de todo». Cerró el cuaderno, apagó la luz, y durmió profundo, sin ningún peso pendiente sobre el pecho. Solo ella, su cuarto, el sonido de la ciudad afuera, y la certeza tranquila, sin necesidad de demostrársela a nadie, de que había valido la pena. Todo, absolutamente todo.